Buenas noches, camaradas. Bueno, vamos a atender un tema que si bien es cierto, no hay una bibliografía así específica, debe haberla, pero yo no la conseguí, salvo lo de Sánchez Vázquez, que no es muy bueno, porque es un autor que se aleja pues del marxismo, pero aborda algunas cuestiones de manera correcta, por lo menos para algunas cuestiones conceptuales sirve. En todo caso, lo armo con base en lo que pudiésemos decir es cultura general, pues, ¿no? Bueno, en primer lugar, estos asuntos de la estética, vistos desde la perspectiva del marxismo, es una de esas cosas que tenemos permanentemente en la vida, pero que no, en torno de lo cual no lo reflexionamos. Estamos permanentemente viendo cosas bonitas, cosas feas, algunas las rechazamos, otras las despreciamos, etcétera. Entonces, siendo un asunto así y tiene tan poca reflexión, hay que abordarla bajo el punto de vista genérico en primera instancia. O sea, no lo veo concebido como artístico, sino simplemente todo lo que percibimos a través de los sentidos. De, bueno, le vamos dando una connotación, pues. Si tocamos una superficie rugosa, puede ser que nos desagrade. Si to, tocamos una superficie lisa, puede ser agradable, o la piel de una mujer, pues en el caso de un hombre que le gustan mujeres, qué sé yo, pues, ¿no? Pero bueno, los sentidos, a través de los sentidos vamos conociendo las cosas. Kant decía que precisamente esa era la forma de conocer, pues, ¿no? El marxismo va a la esencia, no solamente se queda en los sentidos, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que ubicar es que todo lo percibido por los sentidos, más temprano que tarde, termina pasando por el tamiz de lo propiamente estético, identificado como lo bello, ¿no? O lo feo. De tal manera que la estética forma parte de la conciencia, es una de las expresiones de la conciencia que tenemos los hombres en relación con la realidad, ¿no? Sin embargo, la estética tiene una historia. Es difícil concebir que en la primera fase, pues, de desarrollo de la humanidad el hombre haya tenido un sentido estético. El sentido estético es una cosa que es el resultado del desarrollo de las fuerzas productivas, mientras prevalece el instinto, y por la vía del instinto seguramente se fue configurando una idea estética, instinto sobre todo en lo que son las relaciones sexuales y por supuesto las relaciones más genéricas con la naturaleza, la cuestión de los colores, la identificación de algunos colores en relación con áreas de caza, más adelante áreas para el cultivo, para la pesca, ¿no? Como establecía Jürgen Kuczynski, un autor polaco, que señalaba, por ejemplo, que el arte rupestre lo concebimos como arte hoy día, pero el arte rupestre no es arte. El arte rupestre forma parte de los medios de producción. Esos petroglifos en las cuevas de Altamira, en España, bueno, los vemos bonitos, pero quienes lo pintaron no lo hicieron con un sentido estético, sino con esas cosas mágico-religiosas que permitían enfrentarse a los animales salvajes. De tal manera que el sentido de lo bello tiene una historia, ¿no? Y es el resultado, pues, ¿no? De la, del desarrollo de la conciencia. En definitiva, la estética es una forma de conciencia, es una forma de conciencia cotidiana. Ahora, la reflexión en torno de lo estético, ya eso es otra cosa. Ya entramos en la estética ya bajo el punto de vista de la ciencia, o sea que la estética tiene un desarrollo y ese desarrollo también está sujeto a un conjunto de leyes, de tal manera que podemos percibir que hay un desarrollo de la estética sujeto pues al desarrollo de las fuerzas productivas, y ahí es donde tenemos que identificar
cuáles son las cuestiones universales, cuáles son las cuestiones que se corresponden con un momento histórico determinado. Y ese desarrollo de la estética va a conducir a que en algún momento aparecieran las artes propiamente dichas, que son formas de plasmar la realidad ya con un sentido de lo bello y que requiere niveles de especialización, y esos niveles de especialización a su vez están cruzados, ¿verdad?, por el dominio de lo sublime, la capacidad de sublimación en torno de algunos aspectos de la realidad, o sea, cómo se plasma en nuestro cerebro la realidad, esa realidad, cuáles son las cuestiones que percibimos como bellas y cómo la plasmamos en las distintas manifestaciones artísticas, ¿no? O sea, la música, la pintura, la escultura, etcétera, son ya artes en una etapa bastante avanzada del desarrollo humano. Quienes mejor plasman estas cosas indiscutiblemente que son los griegos, aun cuando no son los únicos, están esparcidos pues en distintas sociedades estas manifestaciones pues artísticas, ¿no? Un aspecto fundamental de la creación artística, no así en el sentido estético, es el ocio. La división social del trabajo, la división social y técnica del trabajo, que aparece pues en esa transición de la barbarie y de la barbarie a la sociedad de clase o al despotismo, va a aparecer el tiempo de ocio. Por supuesto que quienes hacen uso del ocio son los sectores dominantes, los dueños de los medios de producción, los capataces, los déspotas, y de allí que la creación artística, repito, no su sentido estético, sino la creación artística y el afianzamiento a partir de allí del sentido estético de los sectores dominantes va a ser practicado principalmente por los dueños de los medios de producción, que incluso van a echar mano a alguna o algún que otro súbdito o esclavo que tenga esas cualidades. Así es como aparecen pues, en el esclavismo antiguo griego, gente que tenía que venía o que pues, conservó la condición de esclavo, y fueron grandes artistas, ¿no? Tanto en la poesía, en la música, en la escultura, etcétera, ¿no? Pero el tiempo de ocio es una cuestión fundamental en la creación artística, y en la medida que hay más desarrollo de las fuerzas productivas, que hay más posibilidad de que un sector de la sociedad haga uso del tiempo, no en forma limitada como lo del proletariado, entonces el arte tiene un mayor desarrollo. El ocio es una cuestión fundamental para el desarrollo de las artes en general. E incluso una parte de los creadores de arte van a recibir emolumentos, o sea, se convierten prácticamente en trabajadores improductivos, pero van a crear piezas que más adelante se convierten en mercancía, o simultáneamente se convierten en mercancía, precisamente porque tienen no solamente la facultad, sino porque tienen el tiempo. El país que creó o que comercializó o que convirtió en mercancía buena parte de la creación artística fue el primer país capitalista con cierto desarrollo, Holanda, lo que conocemos hoy día como Holanda, los Países Bajos en general, y por eso es que la pintura flamenca marca pues un hito en la historia de la pintura, no solamente por su estética, sino también porque se convirtió en un comercio importante. El desarrollo de la estética, digamos,
es una cosa bastante sencilla. La complejidad está en que identifiquemos dentro de esas cuestiones sencillas los elementos esenciales, y ahí sí nos metemos en cosas un poquito más complejas, ¿no? Eh, porque el desarrollo de la estética y el desarrollo de lo que concebimos como algo bonito, como algo feo, despreciable, nace, se gradúa como tal, como arte, como expresión artística, en ese periodo pues, de transición eh, de la etapa eh, media, la etapa superior de la barbarie, y más aún de la etapa superior de la barbarie al esclavismo. O sea, que nace, se desarrolla a partir del aparecimiento de la forma mercancía, o sea, del desarrollo de las clases sociales, y por aquello de que las ideas dominantes son las ideas de las clases dominantes. De igual manera la estética dominante va a ser la estética de las clases dominantes, y la primera clase dominante que aparece, bueno, es el sector esclavista o el despotismo asiático, y a partir de allí se dan elevados niveles de especialización y de división del trabajo en torno de los asuntos estéticos, y se hace dominante la estética de las clases dominantes, lo que no supone que el resto de sectores sociales no tengan un sentido estético particular, pero subalterno, y concibiendo lo subalterno, ¿verdad?, como algo dominado, de tal manera que su aspiración estética termina siendo el que es propio de las clases dominantes, dinámica que existe hasta el sol de hoy. Y en la medida que se desarrolla la forma mercancía, en esa misma medida la estética va a estar estrechamente vinculada al fetichismo de la mercancía, y ese fetichismo de la mercancía, en la medida que se desarrolla la forma mercantil, va adquiriendo potencialidades en las cuales contribuye la estética dominante, la estética de las clases dominantes, y por aquello de que el capitalismo, que es ya la etapa superior en la que alcanza también la sociedad de clases, y también por supuesto la estética bajo el punto de vista de clase, produce bienes para satisfacer necesidades, y para satisfacer esas necesidades no solamente basta con el hecho fetichista de la mercancía que esconde las relaciones sociales de producción, sino que se le agrega una envoltura más con ese sentido estético del gusto, el patrón de consumo. O sea que el patrón de consumo también está cruzado por el sentido estético que imponen o que implantan las clases dominantes. De tal manera que la estética dominante, ya en el capitalismo, siempre fue así desde que existen las clases dominantes, pero alcanza su máxima expresión, ¿verdad?, como potenciadora de el fetichismo de la mercancía. De tal manera que tenemos que ubicar que ese desarrollo estético va a encontrar también rupturas, va a encontrar, por ejemplo, en la revolución burguesa en Francia hay una ruptura, porque aparece una nueva clase dominante, y en cuestión muy breve, ¿verdad?, la estética de las clases dominantes derrotadas, o sea, de los sectores feudales, da paso a una nueva estética, que es la estética de la burguesía, y la estética de la burguesía va a revolucionar el sentido estético con nuevos patrones en torno de lo bello.
Ahora bien, la estética como ciencia, concebida como ciencia, más en términos generales, como teorización, ¿verdad? Tenemos que distinguirla con lo que es el sentido estético, porque el sentido estético es una cosa más genérica, más arraigada en nuestra conciencia. Todos tenemos un sentido estético, el asunto es cuando hacemos conciencia en torno de ese sentido, de ese sentido estético. Eh, por ejemplo, las clases dominantes que imponen una estética van a arraigar ese sentido de lo bello o de lo feo, no solamente a través de las artes, sino van a desarrollarlo a través de las formas de vestir, de los patrones de consumo, etcétera. Y allí podemos observar entonces lo que podemos entender como leyes del desarrollo de la estética, que tiene que ver con el desarrollo con el desarrollo social, tiene que ver con la estructura económica, porque cada estructura económica crea un sentido, ¿verdad?, estético, y ese sentido estético, por supuesto, va a ser expresión, ¿verdad?, de la estética de la clase dominante dentro de esa estructura económica. Son cuestiones absolutamente objetivas, independientes de la voluntad, y que la vivimos o sufrimos todos los días del mundo de manera permanente. O sea que la teorización en torno del hecho estético es una cuestión que tiene un grado de profundidad, mientras que el sentido de lo estético es una cuestión más cotidiana, porque esa frase de Marx creo que lo resume, ¿verdad? La relación estética con la realidad es una relación esencial para el hombre. O sea que el sentido estético es una cosa absolutamente esencial para el hombre, ¿no? Y la estética como filosofía debemos entenderla en términos de lo que es la relación del hombre con la naturaleza. Así como el ser social determina las formas de conciencia, esto es, lo material es primero en relación con la idea. De igual manera, la estética debemos concebirla desde esa perspectiva. O sea, el sentido filosófico de la estética está en la relación de las condiciones de reproducción de la sociedad con ese sentido que se va desarrollando en torno de lo bello y de sus formas más acabadas, que son las manifestaciones artísticas. La música, la pintura, la literatura, la forma, cómo se cruzan las palabras, cómo se tejan las palabras, cómo se teje un discurso, cómo se hace una poesía. Todas esas formas elaboradas en última instancia están cruzadas por esa relación hombre-naturaleza, el ser social determinando las formas de conciencia social en cada momento histórico. De tal manera que, así como no existe una idea absoluta que tiene un desarrollo, sino que a la inversa es el ser social la que determina las ideas, en este caso el sentido del estético también va a tener un desarrollo sujeto al desarrollo, pues, ¿no?, de las condiciones de reproducción de la sociedad. Lo cual nos permite a nosotros ubicar algunos elementos genéricos que veremos más adelante. Se expresa entonces de manera concreta. O sea, no existe una sola estética, ¿no? No solamente, o sea, no existe una sola forma de concebir lo bello. Las clases sociales terminan por identificar los gustos en relación no solamente con la percepción que se tiene de la realidad, sino también de las manifestaciones artísticas. No hace falta una elevada cultura para que existan las manifestaciones artísticas. Ellas están allí. En el caso de la música, toma precisamente del desarrollo de las manifestaciones culturales de los pueblos
y los convierte en música académica. Eso lo vemos en los grandes compositores del siglo XVIII, bueno, de toda la vida, desde que se conoce la música. Los griegos dejaron un legado, pero se perdió porque no tenían música escrita. Por ahí consiguieron algunas cosas, a lo mejor algún día logran descubrir cuáles eran las formas como plasmaban la música en el escrito. Pero desde que se conoce la música escrita, siempre los compositores toman de la música popular y le dan un carácter culto, ¿no? Un carácter mucho más elaborado, ¿no? Pero lo importante es ubicar que no hay una sola estética, son muchas expresiones como se va a desarrollar la estética, incluso esas expresiones que tienen que ver con las cuestiones naturales, como el cuerpo humano, pues el cuerpo de la mujer, el cuerpo del hombre, el sentido de lo bello en relación con la pareja, pues, o la percepción que se tiene de un sexo o de otro, ¿no? De tal manera que, siendo concreta la estética, las expresiones estéticas y el sentido estético, tenemos que entender la estética bajo el punto de vista de clase, ¿verdad? De clase, y de que la forma de conciencia tiene que ver con la reproducción de la realidad, en este caso desde la perspectiva de lo bello. Eso es una cuestión fundamental. Eso no significa que no haya cosas universales. O sea, qué sé yo, pues en el plano de la música podemos rescatar, pues, de Johann Sebastian Bach, Vivaldi, Beethoven, Mozart, Schubert, etcétera, como grandes compositores en la historia de la humanidad, que, por cierto, plasman cosas, cada uno de ellos, que tienen que ver con los momentos históricos, sobre todo Schubert y Beethoven, ¿no? La revolución burguesa la viven y la plasman en la música, dejando piezas monumentales como la heroica de Beethoven, pero de igual manera Shostakovich, Khachaturian, etcétera, los grandes compositores soviéticos del siglo XX, porque fueron soviéticos los grandes compositores del mundo, ¿verdad? Prokofiev, etcétera, bueno, plasman una nueva sociedad, pues. O sea, podemos oír en la Sinfonía Octubre de Shostakovich, bueno, la revolución, podemos ver la resistencia de Stalingrado por parte del Ejército Rojo, qué sé yo, pues, o Espartaco de Khachaturian, que es uno de los grandes ballets en la historia, ¿no? Entonces, o Shakespeare y Cervantes en relación con los sentimientos humanos, aún plasmando relaciones sociales de producción dominantes, pero subyace allí una crítica no solamente a las relaciones sociales de producción, sino la manera como se reproducen sentimientos nobles o innobles. O sea, Macbeth de Shakespeare, eso es una cosa monumental. Otelo, el villano, el odioso, el envidioso de Yago, ¿verdad? O Romeo y Julieta, y en el caso de Cervantes muchísimo más, porque toma de la fraseología popular muchísimas verdades generales. O el caso de García Márquez, que sin ser tan universal como Shakespeare, va a plasmar lo que es lo real maravilloso de lo que son los pueblos latinoamericanos en general, y particularmente el pueblo colombiano. Solamente estudiando a García Márquez podemos comprender lo que es la realidad colombiana, su idiosincrasia y muchas cosas más, ¿no? Y por otra parte, hay sociedades en las cuales el arte se eleva por encima de las condiciones de reproducción. Tal vez en ese sentido, así como los griegos en general son la mejor expresión al respecto, también los autores antes indicados, sobre todo Shakespeare, logran elevarse de esas condiciones de reproducción que se están viviendo, ¿no? Donde el corolario, mejor dicho, donde no niegan, esas expresiones no niegan de que el ser social determina las formas de conciencia, y una de las formas de conciencia es la estética.
siendo la estética dominante, la estética de las clases dominantes, esa estética de las clases dominantes no es neutra. Esa estética de las clases dominantes va a estar dirigida a la reproducción de las relaciones de producción dominantes, sobre todo en el capitalismo. Sobre todo en el capitalismo, y mucho más cuando esto está vinculado al fetichismo de la mercancía. De tal manera de que el sentido estético que tenemos en la relación, en la sociedad burguesa, no es una cosa realenga que anda por allí, pues. Aun cuando la burguesía no tiene conciencia de eso, intuitivamente lo desarrolla porque favorece a sus intereses. Entonces ciertamente hay una música burguesa, ciertamente hay una pintura burguesa, ciertamente hay una qué sé yo, todas las expresiones artísticas son burguesas como expresiones dominantes. Hacer una música subversiva, hacer una pintura subversiva es el papel de los comunistas. Pero en general son las clases dominantes las que imponen las ideas dominantes, en la forma de conciencia dominante, y por supuesto que siempre se ha apoyado, por ejemplo, en la religión. Y la religión, sobre todo la cristiana, ha utilizado el arte, y durante ese largo periodo del siglo II después de Cristo, como dicen, hasta el siglo XII, ¿verdad? Bueno, durante ese largo periodo, aproximadamente 1000 años, estamos hablando de aproximadamente 1000 años, un poco más de 1000 años, ¿verdad? Lo que llaman la patrística, durante ese largo periodo, el arte estuvo prácticamente secuestrado por la Iglesia católica, apostólica y romana, pero no solamente el arte estuvo secuestrado por la Iglesia católica, sino que también estuvo secuestrado y tronchado, por lo menos en relación con la figura humana, por los musulmanes hasta el sol de hoy, porque el Corán prohíbe plasmar la figura humana en un lienzo. Parece ser que ese Dios, que es el mismo Dios de los cristianos, es el mismo Dios de los judíos, no le gusta la figura humana, porque ese mismo Dios tiene 3 personalidades. La personalidad del Dios judío, que es el que va a heredar el cristianismo, y en vez de llamarlo Yahvé, lo llaman Dios, y al cristianismo le da otra personalidad y le da también otros gustos, pero entonces después aparece Alá, que es el mismo Dios de los cristianos y de los judíos, y entonces va a tener también otros gustos, y son los gustos de esos dioses los que van a determinar el sentido estético durante muchísimo tiempo. Por eso es que el llamado mundo occidental, el llamado mundo cristiano, se rezaga, no solamente bajo el punto de vista científico-tecnológico en relación con el Oriente, sino que también bajo el punto de vista estético se va a rezagar, porque es mucho más desarrollada la pintura, sobre todo del mundo asiático, que el que imperaba en el llamado mundo occidental. Y entonces la pintura, la música principalmente, estuvieron castradas, estuvieron limitadas a esa capacidad que tenían que desarrollar los artistas en relación con Dios. Y hacían trampa, por supuesto. Velázquez hizo trampa para poder pintar, y no solamente pintaba cosas de la religión, sobre todo el Cristo ese, que parece ser que es el Cristo más famoso del mundo, el Cristo de Velázquez, ¿verdad? El de las meninas, haciendo trampa para desarrollar técnicas y cosas maravillosas, porque es el arte, es la pintura que está en movimiento, y nosotros formamos parte de la pintura, qué sé yo, pues, ¿no? Pero lo cierto es que la religión es un elemento que va a tronchar el desarrollo artístico, así como limitó el desarrollo científico-tecnológico, y que se ve liberado más adelante con la revolución burguesa, pero dentro de los parámetros burgueses, a partir de lo cual entonces la burguesía va a saber administrar esa relación del arte con la iglesia. Le da muchísimo más libertad, por supuesto, pero aún así la iglesia en el mundo burgués, sobre todo el mundo occidental, va a seguir teniendo sus manos o sus pezuñas. Una cosa es la estética y otra cosa es la propaganda. Pues no. La propaganda son los instrumentos, mecanismos, discursos, etcétera, para
para el desarrollo, para la propagación de ideas. Eso, aún no siendo exprofeso, eso es una realidad, porque no solamente a través del arte se propagan las ideas dominantes o las ideas subversivas, sino que la expresión de la propaganda misma necesariamente tiene que tener un sentido estético, obligatoriamente tiene que tener un sentido estético. Y ese es uno de los problemas que se le presentan a los comunistas, a los revolucionarios, porque no podemos valernos de ese sentido estético dominante, sino que tenemos que crear y alimentar el sentido estético de los pobres, de los trabajadores, de los proletarios, porque aún siendo dominante la estética de las clases dominantes, la percepción de la realidad que tienen los trabajadores es distinta a la percepción que tienen de la realidad los sectores dominantes, los sectores burgueses o sugerentes. Entonces, este es uno de los secretos, ¿verdad?, que tienen que descubrir los comunistas. Porque la propaganda que tiene un sentido estético, el arte que tiene un sentido estético, va a contribuir con determinadas relaciones sociales de producción. Tenemos entonces que hacer conciencia no solamente que es una relación dialéctica, estética y propaganda, sino que en esa relación dialéctica tenemos que crear una nueva estética para cultivar nuestra propaganda. Desde la perspectiva de los comunistas, entonces, tenemos que cultivar una estética y un arte de clase. Y tenemos que identificar cuáles son los elementos que permiten el desarrollo de esa estética. Afortunadamente tenemos ya una historia bastante larga. La Unión Soviética permitió el desarrollo de eso que se llamó el realismo socialista, sobre todo en el periodo de Stalin, desde 1925 aproximadamente hasta la muerte de Stalin, a partir de lo cual los soviéticos comienzan a cambiar el sentido estético del proletariado, ¿verdad? Y van a crear un sentido estético al servicio del revisionismo. Entonces, teniendo esa ventaja de que ya conocemos todo lo que fue ese periodo, tenemos que saber distinguir lo que significa la estética y el arte del realismo socialista, y lo que es la estética y el arte en la lucha por la construcción, por la conquista del poder y la destrucción del poder burgués. Es un tipo de arte y de estética el que nosotros tenemos que cultivar, identificando cuál es la estética, identificando claramente cuál es la estética dominante, pero también identificando cuáles son los elementos universales que nosotros heredamos. Así como citamos a Beethoven y citamos a, qué sé yo, Mozart, Brahms y tantos compositores, o en el campo de la escritura, pues Honoré de Balzac en Francia, Cervantes, la época de oro de la literatura y el cuento español, el teatro español, los mismos griegos, la tragedia griega que nos permite a nosotros comprender la transición del matriarcado al patriarcado, la transición de la sociedad sin clase a la sociedad clasista y tantas cosas más, ¿verdad? Tomamos de allí sus valores universales, sobre todo porque eso nos permite a nosotros ser cultos y a partir de ahí poder crear una nueva cultura, pero que nuestra cultura tiene que ser subversiva, de tal manera que la estética y el arte que creamos debe ser subversivo. Tal vez en Venezuela una de las figuras que resalta, por supuesto, sea
Ali Primera en el campo de la música, pero también tenemos compositores que reflejan lo que es la realidad venezolana. No hay composición más hermosa, la producida por un burgués que se llama Fuga con Pajarillo de Aldemaro Romero, que eso tú oyes Fuga con Pajarillo y eso es Venezuela, pues por lo menos refleja nuestra idiosincrasia. Eso no significa que Aldemaro Romero sea subversivo, pero una pieza como esa, que atiende a la venezolanidad, puede ser perfectamente inscrita dentro de lo que son las luchas de carácter nacional. Entonces, los comunistas en Venezuela tenemos que cultivar un arte y una estética de clase, donde tenemos que analizar el problema de lo bello, de lo feo, de lo despreciable, para poder expresarla en nuestra obra. Y eso tiene que ver tanto con la forma como con el contenido. Una de las cuestiones del realismo socialista es la rigidez, es lo monumental, etcétera. Eso es un estilo, y es un estilo que en un momento determinado se correspondió con la construcción del socialismo en la Unión Soviética, así como la propaganda política que se desarrolló en Chile durante el periodo de Salvador Allende y antes y después por todas las organizaciones revolucionarias, también tiene un estilo. Y el mismo Siqueiro, que es uno de los cosa que hay que rescatar, es uno de los creadores de un nuevo tipo de propaganda sobre todo cuando estuvo en Argentina, pero también en la España republicana, en la guerra civil, plasmó parte de su creación artística al servicio de la revolución. Entonces, cuando hablamos de arte, cuando hablamos de la producción literaria, pictórica, muralística, etcétera, bueno, tenemos que ubicar este problema de que debe ser una estética y un arte al servicio de los oprimidos y por la revolución mundial. No quedarnos en las cuestiones técnicas, y repito, la relación entre el contenido y la forma, y también de la técnica y el contenido, tenemos que analizarlo bajo ese punto de vista, aun cuando no tengamos la respuesta, porque la respuesta que dieron los soviéticos en ese periodo de grandes discusiones, desde 1917 hasta 1925, cuando llegan a conclusiones, fue un periodo de discusiones, de debate riquísimo, en una búsqueda de crear el nuevo arte del socialismo en una sociedad donde la hegemonía la tenían los trabajadores. Por último, ¿cuál es la estética y el arte para el momento? Bueno, Bandera Roja es una organización que lucha por el socialismo. Sin embargo, también trabajamos por la democracia popular como preámbulo de la construcción del socialismo. Es el periodo en el cual se van a echar las bases de la construcción del socialismo. Pero por otra parte, estamos en medio de una dictadura con rasgo fascista. A esas tres cosas tiene que atender nuestra producción artística. A esas tres cuestiones tiene que responder el sentido estético que nosotros debemos cultivar dentro de nosotros mismos. Y así como la hoja y el martillo no es una cosa gratuita, vetusta, vieja, como dicen por allí, no, la hoja y el martillo refleja la unidad de clases hacia la democracia popular. Pero aparte de la hoja y el martillo, estamos en una política de unidad y alianza con todo, y la trastada de ahora, lo que llaman ahora el G10, ¿verdad? Con partidos burgueses. Y estamos entrampados en el sentido de que tenemos alianza con los partidos que precisamente buscan afianzar la estética de las clases dominantes de manera tradicional, porque también el chavismo busca plasmar una estética revisionista, y ese es el enredo que tenemos nosotros. En ese sentido tenemos que ser bastante creativos. Esto debe ser parte de un debate más concreto
pero es necesario ubicar todos los elementos anteriores para que veamos, primero, que la estética no es una cosa que anda realenga por ahí, tiene una historia, es una historia concreta, tiene un origen, tiene un desarrollo, etcétera, etcétera, hasta llegar al mundo moderno, ¿verdad? No solamente tenemos que ubicar pues ese desarrollo del mundo estético, incluso de la ciencia en torno de la estética, sino que tenemos que ubicar la realización en medio de esta gran complejidad. A mi juicio, la cuestión es relativamente sencilla, siempre y cuando nos cultivemos nosotros mismos. Ciertamente una cosa es el realismo socialista, otra cosa es el realismo proletario. Incluso podemos agregar que otra cosa es el realismo de una Venezuela como la de hoy. Pues bien, atendamos esos tres momentos históricos, desarrollemos un arte que esté al servicio del socialismo, desarrollemos un arte y una producción artística y un sentido estético que esté al servicio de la unidad de los trabajadores con los campesinos y sectores medios y la pequeña burguesía en general. Y también desarrollemos un sentido artístico que atienda la unidad con partidos burgueses, donde nosotros tenemos que distinguir que somos expresión de los intereses de los trabajadores. Un arte y una estética en ese sentido tiene que exaltar a los campesinos, exaltar a los proletarios, ¿no? Incluso bajo el punto de vista estético, fisonómico, también la solidaridad humana, donde se establezca una relación entre el rostro del pueblo y la solidaridad, y en general una estética popular en medio de esta política de unidad y alianza con la hegemonía, en medio de la hegemonía estética tanto de los partidos burgueses y de las clases dominantes como del revisionismo chavista. Espero que con estas palabras podamos sacar algunas conclusiones. Si hay alguien que quiera intervenir, por supuesto, bienvenido sea. Gracias.